Su presencia marcó una verdadera bisagra en la historia política de la República Argentina. ¿Por qué? Porque terminó con más de 40 años de gobiernos conservadores en un país como el nuestro y además, al ser derrocado el 6 de septiembre de 1930, inició en un país como el nuestro también la época más complicada, tropiezo tras tropiezo, democracias alternadas con golpes militares. Hablamos de Hipólito Yrigoyen, personalidades que marcaron a la Argentina aquí en Debate. Buenas noches. En 1872, el tío de Yrigoyen, Leandro N. Alem, es elegido diputado provincial por uno de los dos partidos importantes de Buenos Aires, el autonomismo. Alem logra que nombren a Hipólito comisario en el barrio de Valvanera, con apenas 20 años. Poco tiempo después, Alem se presenta como candidato a diputado nacional por el mismo partido, e Yrigoyen se encarga de que su tío triunfe ampliamente en su jurisdicción. Al poco tiempo, Yrigoyen pierde su trabajo por participar en un tiroteo durante un acto electoral y aprovecha ese momento para terminar la carrera de abogado. Su creciente inclusión en el autonomismo hace que no mucho más tarde él mismo sea elegido diputado de la provincia. En 1880, tras la federalización de Buenos Aires, Yrigoyen se aleja de la política y comienza a ejercer un trabajo que desempeñará durante muchos años, docente en la Escuela Normal de Maestras. En esos años se convierte, además, en productor ganadero. No se casa nunca. Tiene relaciones extensas con 3 mujeres a lo largo de los años y en total 8 hijos con ellas, aunque no reconoce a ninguno legalmente. Durante la década del 80, sin actividad partidaria, se dedica a estudiar filosofía y toma contacto con las ideas del pensador alemán Karl Krause. Su sistema proponía un cristianismo liberal no sujeto a las directrices de la Iglesia, una apuesta por el cambio social, la creencia en el poder transformador de la razón y una fuerte moralidad en la forma de vida. Hipólito vuelve a la acción política en 1890, cuando se suma a la revolución que dirige su tío contra el gobierno nacional. Este está en manos del PAN, Partido Autonomista Nacional, formado por miembros de la clase alta de todas las provincias que por medio del fraude y los acuerdos electorales se ha mantenido en el poder desde hace una década. La revolución fracasa y poco después las fuerzas que la han protagonizado se dividen entre la Unión Cívica Nacional, que pacta con el PAN, y los que se muestran intransigentes ante el régimen. Aquí estamos hablando de Hipólito Yrigoyen, entonces sus inicios en la política con su tío Alem. Decíamos, bueno, a ver cuáles son las relaciones y cómo va avanzando en su trayectoria. Estamos con nuestros invitados, Susana Párez, doctora en Derecho, docente de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y el doctor Antonio María Hernández, abogado dirigente radical también. ¿Cómo le va? Bienvenido de nuevo. Mucho gusto saludar. Bueno, no podemos dejar de invitarlo por un tema tan hondo que cala tan hondo en la vida del radicalismo, la figura de Hipólito Yrigoyen. Sus inicios en la política, algunas tareas que tuvo en el medio, como ser comisario, como ser docente en una escuela normal, ¿no? Profesor de Historia y de Instrucción Cívica, Hipólito Yrigoyen además abogado, sobrino de Leandro N. Alem. Los dos, en primer lugar, forman parte del Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, heredero del Partido Federal. Y esto es muy importante para entender cuál es la filosofía política y las ideas fuerzas del radicalismo. Entonces, luego de esto, ellos forman en algún momento el Partido Republicano y después van a volver a actuar nuevamente en el 90 juntos. Mientras tanto, Alem ha desarrollado una carrera como legislador que es extraordinariamente importante y ha tenido un rol notable en uno de los debates más importantes de la historia, que es el debate por la capitalización de Buenos Aires. Ese debate se da en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Él se opone a la capitalización de Buenos Aires, estamos hablando de 1880, y ahí pronuncia
un discurso que termina con la famosa profecía del 80, es decir, la capitalización de Buenos Aires. Para Alem iba a significar la apoplejía en el centro, la parálisis en las extremidades, toda la concentración de la riqueza y de los poderes en Buenos Aires, y que cuando Buenos Aires fuera afectado, naturalmente el país iba a tener consecuencias muy serias. Desafortunadamente los hechos le dieron la razón. No estaba tan errado, ¿no? No estaba tan errado. Por eso en la gran profecía del 80, él se enfrenta en el discurso con José Hernández, el autor del Martín Fierro. Claro. Yo la verdad es que pienso que las ideas de Alem, hay que leer ese discurso. Alem fue un extraordinario orador, después sería en 1890 el que conduce la Revolución del Parque y después el fundador de la Unión Cívica Radical en 1891. Pero yo creo que es muy importante destacar esta etapa y los orígenes políticos y filosóficos que ellos tenían. Eran hombres entonces del federalismo argentino, y eso va a explicar, junto con la lucha por la autonomía municipal y la lucha por el sufragio y por la ética unida a la política, las concepciones centrales que van a preceder el hecho revolucionario de 1890, claro, y después las ideas principales que va a tener la Unión Cívica Radical. Bueno, y le tocó una época complicada porque decíamos, tratar de terminar con 40 años de gobiernos conservadores, ¿no?, que se habían instalado con fuerza en un país como el nuestro. Si usted me permite, yo quiero ingresar a algún aspecto de algún modo emocional, y me parece simbólico porque mañana es el Día del Maestro. Y resulta que un docente donde se formaban las maestras, que eran las escuelas normales nacionales, fue Hipólito Yrigoyen. O sea, yo creo que esta es una reivindicación de lo que ha sido la escuela pública argentina en sus calidades de formación de personas. De algún modo me resulta casi hasta paradojal, ¿no es cierto? O sea, en medio de este conflicto que nosotros hemos estado teniendo los docentes universitarios, recalcar que quien fuera un presidente de la República formaba docentes, ¿no? Yo quiero ingresar por este costado de algún modo a lo mejor emotivo y con esta perspectiva, porque no me puedo igualar nunca. Un poco conocido también de Yrigoyen, ¿no? Porque no todo el mundo sabe esto. Sí, tantas cosas poco conocidas de Yrigoyen, sí. ¿Qué otras cositas nos trae hoy, Susana? A ver, de a poquito vamos a ir matizando, porque usted trae, digamos, lo hemos invitado y va a ingresar desde el lado anecdótico, emotivo, histórico también. Bueno, yo lo que traigo hoy es la vivencia que había en mi casa de don Hipólito Yrigoyen, porque mi padre, que fue un señor, era escritor, fue periodista, director teatral, estaba muy imbuido en este pensamiento, era un radical muy convencido y que además era coherente en su vida con los principios del radicalismo. Llevó el cadáver, llevó el féretro de Hipólito Yrigoyen. Yo ahora he estado en la casa de mi madre, todavía están esas fotos, yo me tengo que volver a encontrar con eso porque usted sabe que estas historias son muy movilizantes. Él lleva el cadáver de Hipólito Yrigoyen y están las fotos. Yo tengo, ahora he visto que en internet también están y digo, bueno, a lo mejor ya tengo más precisiones. Mi padre pagó con la cárcel y por supuesto pagó con un largo periodo de persecución política y de prohibición en su carácter de periodista. Así que y la persecución la alcanzó a mi tía, a la hermana de mi padre, hasta que finalmente ella la despiden. Era administradora de una empresa del Estado, la despiden en 1975. O sea, hubo como un brazo largo persecutorio. O sea, ¿no? la familia atravesada también por la historia de Yrigoyen, de alguna manera, claro, trae estos recuerdos, ¿no? Sí, pero además yo lo que vi en la vida de mi padre es que, por ejemplo, lo que él tenía era una gran proyección hacia lo que era la vida social comunitaria. O sea, tengo en casa escritos a mano
lo que eran los estatutos del centro vecinal donde nosotros vivimos, Mirá. de la escuela primaria, por supuesto, participaba en lo que eran las cooperadoras y siempre con esta vocación social, conseguir el asfalto, conseguir un mejor... O sea, todo hecho, pero con este sentido comunitario, y más allá de que era un admirador de empoderar a las mujeres. O sea, que eso no sé si formaba parte de la ideología del partido o era su formación personal. Bueno, vamos al año 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña y cómo Irigoyen fue el primer presidente entonces en ser elegido bajo este sufragio, aún no universal, pero sí secreto y obligatorio y masculino. A ver. En febrero de 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña, que promueve el voto masculino obligatorio, secreto y universal. Las mujeres recién tendrán la posibilidad de acceder a las urnas muchos años después, a partir de la sanción de la ley de sufragio femenino en 1947. Las elecciones presidenciales se realizan en 1916. Los conservadores que desde 1880 controlan, mediante el fraude y otros mecanismos, el gobierno del país, están convencidos del triunfo electoral, aun cuando, por problemas internos, se presentan en dos facciones. El Partido Demócrata Progresista, liderado por el santafesino Lisandro de la Torre, y el Partido Conservador, representado por Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria le pertenece al líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Y los conservadores deben adaptarse a hacer oposición por primera vez en la historia. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, el radicalismo se propone como una fuerza moral que tiene la misión histórica de construir la nación. Para el líder radical, el partido es la representación de esa nueva nación y como tal debe gobernar en todo el país. Con las intervenciones federales, el radicalismo pretende darle a las provincias la posibilidad de votar a sus propios gobernantes, aunque a partir de la ley Sáenz Peña, algunas ya lo han hecho. Para la oposición, es un mecanismo violento y partidista que asegura la hegemonía radical. Al finalizar el primer gobierno de Yrigoyen, todas las provincias, salvo Santa Fe, han sido intervenidas, y algunas, como San Juan y Mendoza, hasta 3 veces. Estas intervenciones federales, con fines políticos, no tienen diferencia con las realizadas por los gobiernos conservadores, como tampoco hay diferencias en el control de la burocracia estatal. Sin embargo, el radicalismo se distingue desde sus comienzos en la llamada cuestión social. A ver, vamos a hablar de la cuestión del intervencionismo y de el aspecto de la cuestión moral y de defender los derechos sociales de un gobierno como el de Yrigoyen. ¿Intervenir para estos fines, ese era el objetivo? ¿Cómo era el mecanismo? A mí me parece que primero tenemos que explicar, acá hay un salto histórico. Primero estuvimos hablando de la creación de la Unión Cívica Radical. Es decir, esto comienza, 1890 es un momento muy importante de la historia argentina porque es decir, el pueblo no participaba en la política, es decir, hubo presidentes que han sido electos mientras estaban en el extranjero, como lo fue, por ejemplo, Sarmiento. Claro. La política se hacía en clubes políticos. Es decir, había solo un pequeño sector de la población que era el que gobernaba, no participaba el pueblo. Entonces, sumado a hechos de corrupción que se ven muy claros en 1890, esto es lo que hace que haya
levantamiento tan importante como el de una revolución verdaderamente con objetivos éticos y democráticos como fue la de 1890. Es decir, no estuvieron solamente Alem e Irigoyen, también estuvo Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, es decir, Lisandro de la Torre. Es decir, grandes personalidades argentinas entendían que era necesario un cambio. Esto va a dar como resultado la división posterior, cuando hay que llamar a elecciones y presentar candidatos, entre la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical. Cuando la Unión Cívica Nacional pacta con el régimen del PAN, como se había establecido, se produce entonces ahí el nacimiento de la Unión Cívica Radical, que empieza a tomar algunas de sus características doctrinarias, que han sido muy bien explicadas por Ricardo Rojas. Es decir, la intransigencia ética frente a estos acuerdos que eran tan comunes en la política, la idea de la abstención revolucionaria, que significó que el radicalismo no participó por 25 años en las elecciones. Esto para que, sobre todo la juventud, la gente que escucha que no conoce bien esto porque han pasado muchos años, se advierta lo que ha sido, es decir, el extraordinario nivel ético de esta lucha política por un principio esencial que era el del voto popular. Y entonces el otro camino fueron las revoluciones, esta primera muy importante de 1890, pero existirían otras en 1893 y 1905. Cuando avanzan los años, ya ha muerto Alem en 1896, ha tomado la presidencia del radicalismo Hipólito Yrigoyen, que es el que lo ha organizado, lo ha hecho un partido obviamente nacional y popular, asentado, como se dijo muy bien, en sólidas bases doctrinarias que son las que explicité hace un rato, sumado a la posición personal de él claramente krausista, lo cual significaba, es decir, una relación muy estrecha de la ética con la política, que va a ser una de las características esenciales del accionar que va a tener el radicalismo durante muchos años, y esencialmente con el ejemplo de sus grandes líderes como Hipólito Yrigoyen o como Leandro N. Alem o como otros que lo han sucedido, por ejemplo Amadeo Tomás Sabatini acá en Córdoba. Así que esto explica que en el momento en que es electo presidente Roque Sáenz Peña, él, siendo un hombre del sistema conservador, sin embargo comprende que el sistema político así no puede continuar, que ya habíamos logrado un enorme desarrollo económico. La Argentina había asombrado al mundo al llegar 1910 por el avance extraordinario que nosotros habíamos tenido. Éramos ya uno de los países más importantes del mundo, pero era evidente que acá había una cuestión ética y política a resolver, porque no había participación del pueblo. Y entonces los sectores de la clase media y de los inmigrantes, que obviamente habían signado el cambio de la Argentina y el enorme avance de este país, pugnaban entonces por un cambio profundo. Entonces, cuando Ricardo Rojas va a definir conceptualmente la Unión Cívica Radical, va a decir es la unión de todos los ciudadanos, por eso unión cívica con firmeza civil y radical, que significa para solucionar de raíz los problemas de la argentinidad. Entonces, cuando llegamos con este partido que ya se ha hecho nacional, liderado por Irigoyen, cuando llegamos a 1912, se conocen Irigoyen y Roque Sáenz Peña, hay reuniones entre ellos. El resultado es que el presidente Roque Sáenz Peña, como algunos otros sectores del Partido Conservador, especialmente Pellegrini, y también Joaquín B. González, habían comprendido, que había escrito El Juicio del Siglo, que la Argentina necesitaba un cambio muy profundo en materia electoral y política. Y esto es lo que va a dar como resultado la sanción de la ley electoral en base al voto secreto y obligatorio, que es la que va a producir el enorme cambio político en la Argentina, cuando en aplicación de esa ley en la provincia de Santa Fe se produce la primera elección de gobernador, es electa una fórmula liderada por el radicalismo, y eso anticipa el triunfo que se va a dar a nivel nacional en 1916. Por eso podemos decir, para explicar esta etapa histórica,
que Irigoyen es el primer presidente verdaderamente electo por el pueblo, y además de esto podemos decir que aquella constitución que tenía una filosofía política democrática, republicana y federal, efectivamente pasa a tener plena vigencia de este aspecto democrático cuando el pueblo efectivamente puede votar. Y aún así faltaban las mujeres, ¿no? Faltaban Pero, las mujeres. Bueno, pero acá tengo paso. que hacer, pero sin duda hay que comprender que los procesos políticos llevan su tiempo, pero quiero advertir lo siguiente frente a lo que acabo de escuchar. Es cierto que a nivel nacional en 1947, por la lucha del peronismo y de Eva Perón, aparece el voto popular femenino, pero yo tengo que decir algo. El constitucionalismo provincial, que es la parte más rica del constitucionalismo argentino, ya había posibilitado en 1927 el voto de las mujeres en la provincia de San Juan, donde gobernaban los cantones, que era una fracción Iba avanzando. del radicalismo Bien. irigoyenista y que también había producido ese avance. Así que es muy importante decir que por primera vez este avance se había producido en 1927. Bien. Y así llegamos, claro, a la primera presidencia de Irigoyen, signada por cambios enormes en la Argentina. Esto ha sido muy bien estudiado por distintos historiadores, como Félix Luna, como también Ricardo Rojas. Es decir, habría que analizar específicamente qué pasa en la política internacional. Este es un capítulo muy importante de Irigoyen y sobre todo la actitud que él lleva adelante a través de su canciller Honorio Pueyrredón. El embajador en ese momento en Francia era quien después sería su sucesor, Marcelo de Alvear. Y entonces, cuando ha terminado la Primera Guerra Mundial y cuando aparece la práctica de siempre de dividir el poder entre los que han triunfado, Irigoyen, en base a una posición ética que va a adelantar la posición que él va a sostener siempre, de que los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos, le ordena al canciller el retiro de la delegación argentina porque él hace el planteo de que la victoria no da derechos y no puede haber un reparto del mundo en base a estas condiciones. Bien. Y por otro lado había que basarse en la igualdad soberana de los estados. Así que muy importante lo que él hace en política internacional, y después viene todo el capítulo de la reforma política. Lo vemos, de la reforma social, de la reforma universitaria, Exactamente. íntimamente ligada a Hipólito Yrigoyen. En la época de la Primera Guerra Mundial, en la época de las huelgas de los trabajadores, también fruto de la crisis económica. Lo seguimos repasando a través de imágenes, fíjate. Si bien Irigoyen se acerca a los trabajadores, recibe a los sindicalistas, media en los conflictos y decide en favor de los obreros en varias ocasiones, cuando las huelgas están dirigidas por anarquistas o son demasiado amplias, la respuesta gubernamental es la represión. Sin embargo, cualquier política de acercamiento a los trabajadores genera resistencia desde los sectores conservadores, que ven este modo de accionar como un estímulo por parte del gobierno a las demandas obreras. Los conservadores, que han quedado en la oposición, aseguran además que el radicalismo se perpetúa en el poder a merced de los empleados públicos convertidos en verdaderas máquinas electorales, y acusan de ineficaz al gobierno de Irigoyen por darle mayor importancia a la lealtad política que a la capacidad para acceder a los puestos en la administración pública. Por su parte, el presidente Hipólito Yrigoyen muestra desprecio hacia el Congreso dominado por la oposición. Durante la primera administración radical se elaboran pocas leyes y la gran mayoría son rechazadas o no tratadas en las cámaras. En un contexto de crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial que azota a Europa entre 1914 y 1918, disminuyen las exportaciones y los ingresos fiscales y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población.
los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales. Para fines de 1917, estalla en Córdoba el movimiento de reforma universitaria. Irigoyen apoya el reclamo estudiantil y lo utiliza para avanzar sobre los sectores conservadores. La intervención federal a la universidad no tarda en llegar. En 1918 triunfa la reforma universitaria. Bueno, ahí estamos, la reforma universitaria, es algo de lo que hemos hablado aquí, en donde Irigoyen le dio su amplio respaldo, ¿no? Yo creo que el movimiento de la reforma, ese grito de libertad por la avenida Argentina que retumban aún los estudiantes, yo creo que a la reforma, como un homenaje, yo le diría, aún hay sueños vigentes que no se han cumplido, porque realmente rompieron con un sistema que impedía pensar. El establecido en la universidad, que no fue responsabilidad, sin duda, no fue responsabilidad de Hipólito Yrigoyen. Y yo creo realmente, digo, hay algo muy simbólico. En 1918 llega la luz eléctrica a las calles de Córdoba. Y yo digo, aún permanecen en el 18 algunos faroles de gas, ¿no? O sea, pero yo creo que la llegada de la luz es tan simbólica y de alguna manera los estudiantes universitarios son los que alumbran, o sea, dan a luz esto de romper con esta imposibilidad de pensar. O sea, el manifiesto lo dice, somos antimonárquicos. A mí realmente me emociona mucho saber que todavía los que no claudicamos mantenemos algunas voces que aún no se han hecho realidad de la docencia universitaria, ¿no es cierto? O sea, las familias instaladas, bueno, pero creo que ese grito de libertad, ¿no? Que yo no le llamo libertario porque no es anárquico, sino ese grito de libertad finalmente va a conseguir algo mejor y no podía ser menos. No era responsabilidad, todo esto que ocurría en la universidad, sin duda no era responsabilidad de Hipólito Yrigoyen. Y además yo quisiera agregar que tiempo después, o sea, las revistas Hechos e Ideas concentran o condensan todo este pensamiento, realmente el núcleo duro de lo que era el pensamiento de la Unión Cívica Radical. Ajá. ¿De qué manera? Y para mí sí, porque son textos. Yo lo cuento porque están en la casa de mi madre y realmente resumen esta vocación eminentemente social que tiene la Unión Cívica Radical. O sea, no descuida al hombre, pero lo inserta en un medio de estar también al lado del otro, ¿no? Que yo creo que es la gran pérdida o el gran déficit que tenemos hoy. Realmente creo que Hobbes estaría fascinado cómo nos hemos transformado de pronto en lobos, ¿no? En lobos de nosotros mismos. Y además la ambición desmedida, el afán monetario, etcétera, que resulta inexplicable y que es, como yo digo a veces, no es la obra pública, es la corrupción, ¿no? Yo que doy derecho administrativo son temas que me preocupan mucho. Me imagino. Bueno, después de la pausa vamos a hablar del final de la guerra y vamos a seguir repasando los comportamientos del gobierno de Irigoyen. ¿Parece bien? Sí, porque quiero hacer algunas consideraciones sobre la política social y obrera de Irigoyen, porque no comparto lo que se ha dicho recientemente acá. Y también quiero analizar el tema de las intervenciones federales, es decir, explicar la política del radicalismo. ¿Por qué? Si es lo mismo una intervención de aquella época con una intervención de esta época. Lo que se dijo ahí, de ninguna manera se pueden comparar las intervenciones que hacía el sistema conservador con las intervenciones de Irigoyen. Y lo primero que han dicho es que exactamente de ninguna manera. Bien. Lo voy a explicar porque es un tema muy claramente entendible, porque es un tema de sistema electoral. Bien, para eso estamos aquí. Señores, estos debates estamos hablando de Hipólito Yrigoyen, descubriendo, desmenuzando la historia de sus dos presidencias, sus orígenes y las consecuencias
que dieron sus gobiernos en la vida política de la República Argentina. Ya veremos.